buenas a todos, qué bueno que están aquí con nosotros en una reunión más de Iglesia Gran Comisión aquí en San Pedro Sula. ¿Les ha pasado algo como esto? Tal vez llegas a tu casa o a tu carro, quieres abrirlo, le haces así y no tienes la llave. ¿Sí te ha pasado? Bueno, a mí me pasó una vez aquí en el parqueo. Llegué, no tenía las llaves, me toqué, estuvimos viendo, llegaron unos hermanos a ayudarme y ustedes saben cómo son los hermanos de amables, empezaron a abrir la puerta como podían, metiendo un alambre, tratando de jalar el chunchito ese para abrir el carro, otro por otra ventana queriendo abrirlo. Miren, el carro en realidad ellos estaban tratando de abrirlo por todas las ventanas, hasta que me di cuenta que ese no era mi carro, era el de la par. Y sinceramente, mírenme, los dos eran exactamente iguales, la misma marca, el mismo color. Y yo dije, wow, ese no es mi carro. Y en verdad después le hice así y apareció algo que yo necesitaba: las llaves. La persona dueña del otro carro, nunca supe yo quién era, yo creo que me fui rápido. No supe quién era. No le hicimos nada al carro, en realidad no pasó nada, pero sí fue algo que nos pasa. ¿Qué ha pasado eso? Cuando necesitas la llave, cuando no tienes esa llave para abrir el cuarto, para abrir la casa o tu escritorio o algo por el estilo, pero la llave ha estado ahí ha estado. Y casi que algunos los andamos en la mano y no nos damos cuenta que la andamos en la mano y nos ponemos a pensar, ¿qué va a suceder? ¿Cómo me voy a ir? Estoy perdiendo cosas. Y francamente, cuando hablamos de la vida cristiana es muy similar, porque la gracia de Dios es la llave para disfrutar las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero que recuerdes esto: la gracia de Dios es la llave, esa es la clave para disfrutar todas las bendiciones que obtenemos en Cristo Jesús. Y la llave está ahí, y muchas veces no vemos que está ahí. Y tratamos de vivir la vida cristiana de una manera equivocada, teniendo la llave, la gracia de Dios. Y en esta serie hemos estado hablando acerca de este libro de Gálatas. Esta fue una carta que Pablo escribió a las iglesias que estaban en Galacia, una región donde él había fundado varias iglesias. Es lo que hoy conocemos, o sería parte de Turquía, y esa es la zona donde él estaba trabajando ahí. Y les tuvo que escribir una carta fuerte en realidad, porque en la iglesia se había infiltrado una doctrina que hoy podemos conocer como legalismo, que es contrario a la gracia, en realidad mata la gracia. Y él no quería que eso sucediera en la iglesia, ni en la vida de los hermanos que estaban ahí. Así que les escribe esta carta para decirles: miren, les quiero enseñar, esto es lo que el legalismo piensa, así es como se vive la vida cristiana bajo la gracia de Dios. Y ustedes y yo, hoy en el siglo XX, tenemos también que conocer sobre este sistema, el legalismo, y cómo vivir bajo la gracia de Dios nuestra vida cristiana, que es donde hay libertad, que es ahí donde hay verdadera plenitud de nuestra vida, cuando lo hacemos bajo la gracia de Dios. Y yo quisiera que hoy comenzáramos definiendo precisamente lo que es el legalismo. Y les quiero leer aquí una definición. Dice: legalismo, por definición, dice, es un sistema de creencia y conducta que enfatiza el estricto cumplimiento de la ley de una forma errónea. Se hace aquel énfasis acerca de la ley, los mandamientos, pero de una manera errónea. Les quiero explicar más o menos cómo funcionaba esto. En el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas tal vez eran la religión que había, que vivían y respiraban el legalismo. Los fariseos, Jesús tuvo muchas veces que enfrentarlos por eso a ellos. Ahora, miren lo que sucedía. Por ejemplo, estaba el mandamiento de guardar el sábado, el día de reposo, para buscar a Dios. Así que ellos, a este mandamiento, como enfatizaban la ley para vivir la vida religiosa, o los judíos en ese momento, pues enfatizaban esto de esta manera. A ese mandamiento le añadieron 39 reglas más
para que pudieras estar seguro que estabas obedeciendo el día sábado. De esos 39 reglas, una de ellas, te voy a decir un par de ellas. Una de ellas era, ellos dijeron cuántos pasos podías dar el día de reposo. Si tú dabas un paso más de lo que ellos habían establecido, estabas pecando. Ellos te decían cuántas letras podías escribir el día de reposo. Y si hacías una palabra más, tú estabas pecando. Así que habían 39 cosas más que obedecer de un mandamiento de guardar el sábado. Perdieron el espíritu. ¿Por qué se hacía eso? Y se fueron por la letra. Ahora, en realidad ellos aumentaron a todos los mandamientos que hay, que no son 10, en realidad son 613 mandamientos, si no lo sabías. A esos 613 mandamientos le aumentaron 238 mandatos impuestos por ellos. 238 más. Y aparte de eso, 365 prohibiciones. Así que ellos enseñaban esto a Israel. Ponían esa gran carga de mandatos impuestos, de prohibiciones al pueblo de Israel y los obligaban a que tenían que cumplirlos. Ahora Jesús les dijo a ellos, y ustedes no mueven un dedo para hacerlo. En realidad Jesús los trató de hipócritas. Y vamos a ver un poco por eso, porque fue fuerte. Jesús enfrentó directamente una corriente como esta. Pablo, al introducirse el legalismo en Gálatas, entonces igualmente tuvo que enfrentarlos directamente para proteger la iglesia. No podía hacerlo así, él tenía que hablarlo directamente. Y la carta de eso se trata. Ahora, yo quiero darte un par de áreas que el legalismo ataca en el cristianismo. Y la primera, en realidad lo vimos el sábado anterior, pero quiero retomarla, tiene que ver con la salvación. Un legalista te enseña que te salvas por obras. Eso es lo que ellos creen, por obras de la ley, si te portas bien, si haces los 10 mandamientos. Y que tienes, te va a decir que tienes que añadirle obras a lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que ellos creen. Ellos creen que te deberías de bautizar, que tenés que leer más la Biblia, que tenés que dejar de pecar, que tenés que cumplir los mandamientos o reunirte en una iglesia y dar tu diezmo ahí, y te van a añadir obras para que puedas salvarte. Y eso es bien delicado. Pablo tuvo que corregir esto en la iglesia de Gálatas. Y quiero leerles el pasaje que está en Gálatas, capítulo 2, verso 16. Dice lo siguiente, esta fue la manera en que Pablo corrigió esto ahí en la iglesia. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, declarado justo o salvo, para que podamos comprender esto, por las obras de la ley. No es declarado justo, no es salvo por las obras de la ley, les dice Pablo. Él está corrigiendo ese pensamiento legalista que había en la iglesia. Y entonces sigue diciendo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, afirmando él, nosotros lo hicimos, ustedes también lo hicieron. Por la fe en la obra de Cristo es que somos salvos, es lo que él está diciendo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pablo fue bien claro y la Biblia es bien clara. Nadie se salva por las obras de la ley. Es lo que termina diciendo el pasaje. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie se salvará por las obras de la ley. Pero estos hermanos, digo yo, el legalismo, aunque ahí dice de falsos hermanos introducidos en la iglesia, querían imponer que en la iglesia de Gálatas se enseñara que no solamente era por la fe en Cristo, sino que también tenían que judaizarse, ellos tenían que circuncidarse, cortar su prepucio como lo hacían los israelitas al 8º día, los niños, o tenían que empezar a guardar la dieta, no podían comer cierto tipo de animales, tenían que guardar el sábado y estaban poniéndole obras una tras otra para que
pensaran que por eso se salvaban. Pero Pablo fue claro. Las obras de la ley no salvan a nadie. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando creemos eso, entonces Él nos da vida eterna, el perdón de pecados. Esa es la gracia de Dios. Se manifiesta la gracia de Dios cuando vemos a un Jesús dando su vida por nosotros. Ahora, quiero que comprendas esto. El legalismo siempre y siempre le añade obras a la gracia. Quiere matar la gracia, quiere hacerla nula a través de las obras. Siempre lo hacen de esa manera. Ahora, comprende lo siguiente. No nos salvamos por hacer obras de la ley y tampoco mantenemos nuestra salvación por obras de la ley. Ni la obtenemos ni la mantenemos por obras de la ley. Nuestra base, por la cual estamos seguros de que el día que muramos vamos a ir al cielo, es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él pagó todos nuestros pecados y nos lo ha perdonado. Esa es la base, la gracia de Dios, dándonos perdón, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Es la gracia de Dios. Y Pablo fue celoso de eso en esta carta de Gálatas. Fue celoso. Y esta es la primera, y como lo habíamos explicado en el estudio anterior, pues se explicó de esto. Solo estoy haciendo un eco de lo que hablamos. Es por la gracia que somos salvos. Ahora, hay una segunda área, que es la que queremos introducirnos un poco más hoy, que el legalismo ataca. Y tiene que ver con la vida cristiana, tiene que ver con el concepto de madurez, de espiritualidad en el cristiano. ¿Qué es lo que te hace maduro? ¿Qué es lo que te hace espiritual como un hijo de Dios? Bueno, te voy a decir lo que cree el legalismo. El legalismo cree que si cumples ciertas reglas o normas, estas te harán espirituales. Que si haces cierto tipo de obras, así es que yo voy a ayunar, yo voy a leer la Biblia todos los días, 3 veces al día, yo voy a orar, voy a dar mi diezmo, voy a reunirme fielmente, y crees que esas obras en sí mismas te van a hacer espiritual, te tengo una noticia: ese no es el camino para crecer en madurez ni para ser espiritual. En Gálatas, los legalistas le estaban enseñando, como les había explicado, que tenían que cumplir la ley a los nuevos creyentes. Pero Pablo igualmente lo tiene que corregir. Ahora, quiero llevarte a una parábola que Jesús contó que nos puede ilustrar que en realidad una vida de obras no necesariamente te hace una persona espiritual. Y quiero llevarte a Lucas capítulo 18. Y esta es una parábola que Jesús contó del 10 al verso 14. La voy a leer, así que si me siguen. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Te quiero decir, los fariseos eran los legalistas. Era la religión que se oponía a Jesús y a la gracia. Y el otro era publicano. El publicano era el judío que trabajaba para el pueblo romano. Cobraba impuestos a su mismo pueblo para dárselo a los romanos. Los judíos lo miraban como de lo peor. El pecado más grande podía ser ese. Y ahí están los dos. Uno se creía el religioso del momento y el otro pues era el pecador del momento. Así que sigue diciendo la historia. Ahí están ellos dos. Fueron al templo. El fariseo, y quiero que se fijen en esto, puesto de pie. Puesto de pie. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que él pensaba que era un hombre justo que podía estar de pie frente al rey, frente a Dios. Ahí puedes empezar a ver la actitud que había en él. Y sigue diciendo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. En realidad no le estaba orando a Dios, estaba hablando con él, consigo mismo, dice. Qué interesante, ¿verdad? Se estaba tirando flores él solo. Y dice así: Dios, pero se estaba hablando con él, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Él está ahí delante de Dios en el templo, parado, porque cree que Él es justo como para estar parado, y empieza a decir todo lo que Él hace. ¿Eran malas las obras que estaba haciendo? No, no eran malas. Él ayunaba, daba su diezmo, dice ahí. Era íntegro, no era ladrón, no era aquí, no era allá. Ni aún como ese publicano que está ahí soy. Ahora, qué espiritual se oye, ¿verdad? Qué maduro se oye él. Te quiero decir, las obras en sí mismas no te van a dar la madurez ni la espiritualidad en tu vida. Y te voy a decir por qué, qué es lo que sucede. Porque en el legalismo, el énfasis está en el exterior. En el exterior. ¿Qué es lo que haces en el exterior? Pero mira lo que sucede con el publicano. Mas el publicano dice, estando lejos, y quiero que veas la actitud del publicano. No quería ni acercarse a Dios. El otro estaba parado. Él no quería ni acercarse a Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba viendo hacia abajo, en realidad humillado, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, esa era una manifestación de su dolor por su pecado. Y él decía, Dios, sé propicio a mí, pecador, reconociendo su estado. Y entonces Jesús dice, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabes qué es lo que sucede? Como dije, el legalismo enfatiza lo externo, la gracia enfatiza tu interior. Lo que Dios estaba viendo era su interior, la humillación de este hombre delante de él. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Ahora, cuando hay un legalista como este fariseo que estaba en esta parábola, vas a encontrar algunas características y quiero dártelas. Uno es alguien que se pasa jactando de sí mismo. Lo vas a estar oyendo constantemente de lo que él hace o ella hace. Es que yo leo la Biblia 3 veces al día. Es que yo he ayunado. Es que yo he hecho esto. Es que yo hago lo otro. Siempre se va a estar jactando de lo que él hace. Y cuando quiere darte un consejo, en vez de usar la palabra, usa hacerlo como yo lo hago. Porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y siempre vas a estar escuchando eso. Ahí hay una línea que tenemos que observar si está pasando en nuestras vidas. ¿Qué tanto nos jactamos de las cosas que hacemos? Tal vez por Dios o para Dios. Lo otro es que él pasa juzgando. Esta es otra característica. Juzga y su juicio menosprecia a los otros. El fariseo estaba ahí y está viendo al publicano, miren, gracias a Dios que yo no soy como ellos. Él pone una medida. ¿Quién es la regla? Él es la regla. No es la palabra, es él y su vida. Ah, sí, yo soy hombre justo y no soy como esos que están ahí. Él pone la regla. Y él juzga al resto de menos espirituales, de menos maduros, porque él se cree justo, y los menosprecia, los mira para abajo, los mira de menos, porque él se cree más justo que cualquier otra persona. ¿Sabes qué es lo otro que puedes ver en alguien que es legalista, como ese fariseo? No tienen una pizca de compasión por el pecador, ni una pizca. Este fariseo estaba ahí, mira al publicano, sabe que él es un pecador, él trabaja para los romanos a saber en qué más andaba, pero su corazón no mostró ni siquiera una pizca de compasión y de misericordia por el pecador. Todo lo contrario, lo marca y se quiere alejar de él. Los fariseos no se sentaban a comer, ni siquiera platicaban con alguien que ellos consideraban que era pecador.
¿Cómo eres tú? Cuando ves a alguien, sí, esa muchacha, a ver, ¿en qué pasos anda? Yo mejor, porque yo no soy así. Bueno, en tu regla, en tu manera de verte, en tu medida. Pero ¿cómo Dios nos ve hoy perdonados en Cristo, ¿no es así? ¿Cómo podemos juzgar al resto? No lo podemos hacer. ¿Y sabes qué es lo otro que sucede? Quieren la gloria. El legalista quiere la gloria para él, porque él es el que está haciendo las cosas. Él quiere la gloria para él. Los fariseos y los escribas se paraban en las esquinas para que los vieran. Cuando daban su diezmo en el templo, hacían sonar trompetas. ¡Chan, chan! Y entonces aparecía él con un traje increíble para depositar y que se oyera. Y esto era clave, que se oyera lo que él colocaba en el tesoro del templo. Porque ellos querían la gloria para ellos. Ese es el legalista. Ese es el legalista. Cree que la madurez y la espiritualidad se da por lo externo, por las obras que él hace. Pero te quiero decir, el publicano nos deja en el camino para la verdadera espiritualidad. ¿Cuál es? No es lo externo, comienza con lo interno. Jesús lo dijo, el que se humilla será exaltado. ¿Recuerdan ese pasaje en Pedro? Pedro dice que Dios da gracia al humilde, que es la llave. ¿Quieres tener la llave? La obtienes cuando eres humilde. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Resiste al soberbio. La llave ahí está. Pero el publicano nos está dejando en ese camino. La humildad, empiezas a recibir la gracia de Dios en tu vida y eso es lo que te va a dar crecimiento, madurez, espiritualidad si tú quieres. No las obras de la ley. No las obras de la ley. Ahora, detengámonos un momento aquí. Hablemos un poco más de esto de espiritualidad y madurez. Quiero llevarlos a un pasaje que nos puede decir cómo es que sucede, cómo se manifiesta esa gracia de Dios en nuestra vida cuando hablamos de esto. Gálatas, y Pablo obviamente está queriendo corregir esto en la iglesia de Gálatas y decirles, miren, esta es la manera, no es por las obras de la ley. No vivas tu vida cristiana por las obras de la ley, vívela con la provisión que te da la gracia de Dios. Gálatas 5:18 dice lo siguiente, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, si no vas a vivir tu vida cristiana bajo la ley, entonces la tienes que vivir ¿cómo? Bajo el Espíritu, bajo la guía del Espíritu. Y la gracia de Dios se manifiesta en nosotros porque Dios ha enviado a su Espíritu Santo por gracia, sin nosotros merecerlos, a morar en nosotros. La tercera persona de la Trinidad. Ahora, quiero decirte algunas cosas de esto rápidamente, que tienen que ver con el Espíritu de Dios. Uno, el Espíritu de Dios se recibe cuando crees en Cristo como tu Salvador. Ese momento en el que tú dices, Dios, yo comprendo que Cristo ha muerto por mí en la cruz, yo creo en Él y le acepto como mi Salvador. En ese momento Dios no solo te da el perdón de pecados, te da la vida eterna cuando haces esa oración. Y el Espíritu de Dios viene a morar en ti. No es que viene días después, o un mes después, o un año después, dependiendo cómo te comportas. Si te portas bien, entonces el Espíritu de Dios va a venir a ti. No, eso no funciona así. Es por gracia. No tiene que ver con tus obras. Es por gracia. Es algo que Dios nos da gratuitamente. Y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Ahora, el Espíritu de Dios mora en todo creyente. No existe de que en algunos sí está el Espíritu de Dios y se mira el poder y todo. No. En todo creyente está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, y esto es bien importante, es permanente en ti. No es que viene y va. No es que si te portas bien, entonces Él se va. Y cuando, o mejor dicho, si te portas mal, Él se va. Y cuando te portas bien, Él regresa. No, no es así.
El Espíritu de Dios permanece en ti siempre. Porque Él está haciendo una obra en ti. Va a estar siempre. Esa es la promesa. De que Él iba a estar con nosotros siempre. Ahora, pero es que la otra vez un muchacho se fue a una discoteca y entonces él entró, pero el Espíritu Santo se quedó afuera. Te quiero decir que no. El Espíritu Santo entró con él. ¿Y sabes qué? Allá adentro, estaba queriendo convencerlo que no era un lugar adecuado para él. Que se fuera. Y muchos han escuchado el Espíritu de Dios estando ahí, con la cerveza enfrente, con el cigarro enfrente, con los amigotes enfrente, y dice, de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y se han levantado y han dicho, hey, me tengo que ir, nos vemos. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Esa es la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que la madurez o la espiritualidad, si tú quieres, en nuestras vidas cristianas, cuando estamos creciendo y nos parecemos más a Cristo, no tiene que ver con las obras de la ley. Tiene que ver con el Espíritu de Dios y cómo tú respondes a Él. Cómo tú respondes a Él. Ahora, ¿qué sucede si tú empezaras a seguir la guía que el Espíritu de Dios te da en tu vida? Empieza a ver un fruto. Y quiero leértelo, ahí mismo en Gálatas 5, 22, 23. Pablo quería que los hermanos de Gálatas supieran qué iba a haber, qué efecto iba a haber en sus vidas cuando ellos se dejaran guiar por el Espíritu de Dios. Dice ahí el fruto, más el fruto del Espíritu, y empieza a dar un listado, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate las características. ¿Qué características tan diferentes o cualidades o manifestaciones de su carácter al fariseo que hablamos, al legalista que hablamos? ¿No creen ustedes? Donde había jactancia, orgullo, juzgamiento, menosprecio a las personas. Aquí es todo lo contrario. Aquí hay amor. Aquí hay paz. Aquí hay bondad, misericordia, benignidad. Hay dominio propio. Es otra lista, totalmente diferente a lo que el legalismo te quiere dar. Es el Espíritu de Dios trabajando en ti. Y estas áreas se empiezan a trabajar en ti, se empiezan a formar en ti. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Leí esta historia. Un lugar donde había alguien que no podía escuchar, que era sordo, y una persona que no lo era. Así que el que no lo era agarró sus audífonos y se los puso y empezó a escuchar música. Y simplemente empezó a seguir el ritmo de la música. Su pie empezó a seguir el ritmo, su mano en la pierna de lo que él estaba escuchando. El sordo lo miró, la persona que no escuchaba, y se fijó bien cómo él estaba llevando el ritmo. Él no podía escuchar el ritmo, pero él dijo, voy a seguir su pie, y empezó a seguir su pie. Voy a seguir su mano, y empezó a seguir su mano. Y estaba imitándolo. Pero él no podía escuchar el ritmo, él no podía escuchar la música. Ahora te quiero decir, cuando tú estás en humildad, con un corazón como el del publicano, conectado con Dios, vas a empezar a escuchar el ritmo de Dios. Y naturalmente, como sucede cuando escuchas música, claro, algunos no solo mueven el pie y la mano, algunos son más expresivos, yo los veo aquí cuando cantamos. Pero naturalmente, sigues el ritmo, naturalmente el fruto del Espíritu va a empezar a darse en tu vida. Naturalmente. El legalista va a querer verte. Él ayuna. Pues yo también voy a ayunar. Él lee la Biblia. Yo también voy a leer la Biblia. Tratando de imitar el ritmo, pero ellos no lo escuchan. Ellos no lo oyen. Ellos están viendo lo externo, no el corazón tuyo latiendo con el corazón de Dios. Es lo interno. Es lo interno lo que Dios está buscando trabajar, porque de ahí nace el fruto y tu vida empieza a cambiar. ¿Has visto alguna vez a alguien así? ¿Has visto a alguien que ha sido transformado, de verdad transformado, que dijiste, wow, yo lo conocía antes, ahora lo veo y no lo puedo creer?
Es alguien que siguió el ritmo del Espíritu de Dios. Y el fruto empezó ahí, a salir en sus vidas. No por las obras de la ley, sino por un corazón que está buscando a Dios humildemente, necesitado de Él, desesperado de Él. Ayúdame, como lo estaba haciendo el publicano. Y entonces cuando tú vas a la Biblia, vas con un corazón diferente. Cuando vienes a la reunión de iglesia, vienes con un corazón diferente. Cuando ayunas, cuando entregas lo que le vas a dar al Señor, tu parte, tu diezmo, tu ofrenda, lo que le des, lo das con un corazón diferente. Porque eso nace no del corazón, sino del trabajo del Espíritu de Dios en tu vida. De ahí es donde nace. Del Espíritu de Dios trabajando en tu vida. Ahora, al final del pasaje que leímos, dice una última colita, pone el pasaje en el verso 23. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay límite. No hay límite. No hay límite para amar. No existe un límite. ¿Hasta dónde yo voy a amar? No hay límite cuando amas como Dios ama, dando el fruto del Espíritu en tu vida. No hay límite para tu bondad con las personas. No hay límite para mostrar misericordia. No hay límite para la paz a pesar de las circunstancias que puedan ser increíblemente difíciles. No hay límite. No hay ley. No hay alguien que te diga, no, hasta aquí podés amar. Después ya no podés amar más. No existe eso. No está eso ahí. No hay ley, no hay límite. Te quiero decir, esto es vivir una vida cristiana al máximo. Al máximo. Porque no hay tope, no hay techo para lo que Dios puede hacer a través de ti. No hay techo para eso. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que la gloria no te la llevas tú. Cuando es del Espíritu de Dios tu transformación, tu madurez o tu espiritualidad, la gloria es para Dios. Y va a salir de tu boca. Y va a salir de la boca de los que te están viendo. Wow, Dios de verdad está actuando en la vida de esa persona. Porque así es. Así es. Así sucede. Así que te quiero resumir en una frase. Lo que hemos platicado. La llave para alcanzar la madurez es seguir la guía del Espíritu Santo en tu vida. No son las obras de la ley. No son las obras de la ley. No nos conduzcamos como ese fariseo, juzgando a las personas, menospreciándolas, tal vez porque se viste, por el corte de pelo que anda o porque anda un tatuaje. No los menospreciemos. Movámonos, sirvámoslos, amémoslos. Mostremos el fruto del Espíritu y no la ley. Mostremos el fruto del Espíritu y no la ley. Las obras de la ley, el fruto del Espíritu, Él te va a guiar. Él te va a guiar en todo esto. Él no se equivoca. Ahora, puede ser que estés pensando, Denis, yo he escuchado eso de andar lleno del Espíritu Santo y que Él me va a guiar, pero yo no sé cómo hacer eso en realidad. Miren, yo recuerdo haber escuchado de un hombre que en realidad queremos mucho. Es parte de nuestro movimiento de iglesias. Él es norteamericano. Ha sido, ya creo que hoy tiene como 90 años posiblemente, o está por llegar ahí. Está bien joven. Y prácticamente toda su vida, desde los 30 años o 27 años, así una vez le escuché yo a él se dedicó a servir a Dios. Hoy tiene esa edad, todavía está queriendo plantar iglesias a los 90 años, aunque él ya casi no mira, anda en silla de ruedas, por vía Skype y por esa Facebook y cosas así, está teniendo contacto con la gente para plantar la iglesia. En realidad es un ejemplo increíble. Él se llama Herschel Martindale. Yo recuerdo que él una vez nos compartió aquí en la iglesia nosotros acerca de este asunto de ser lleno del Espíritu Santo. Él dijo, miren, yo dediqué mucho tiempo, pero mucho tiempo a estudiar cómo funcionaba esto de ser lleno del Espíritu Santo. Yo quería comprender cómo funciona. Y me sumergí en eso. Después de todos estos estudios, búsqueda y todo,
comprendí algo, que me estaba perdiendo el ser lleno del Espíritu Santo por querer comprender cómo funciona. Es decir, si tú no te quieres montar a un carro hasta que no comprendas cómo funciona, pues empieza a estudiar, pero te vas a perder, te vas a ir caminando todas las veces que vengas aquí a la iglesia hasta que comprendas. O no te vas a subir a un avión si no sabes cómo es que un avión se levanta, ¿verdad? Siendo tan pesado y de repente sale. ¿Cómo sucede eso? En realidad podrías estudiarlo y aprender de eso, pero vas a dejar de montarte en él por no conocerlo, por no saberlo. En realidad te estarías perdiendo de la bendición de montarse en un avión y aparecer en otro lado en 2 horas. ¿No es así? O en un carro en vez de caminar. Yo creo que puedes preguntarle a Dios y decirle: Dios, yo quiero que me enseñes cómo funciona esto. Pero puedes hoy mismo ser lleno del Espíritu Santo. Puedes hoy mismo ver la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y te voy a decir cómo. Y recuerda esto: la actitud del publicano. Humildad. Humildad. Es acercarte a Dios. Dios, aquí estoy, cada mañana. Por decirlo así, porque yo no sé si lo quieres hacer 3 veces al día, pero porque no te va a poner una ley en esto, si de eso estamos hablando. Pero asegúrate de estar llevando tu corazón delante de Dios y decirle: Dios, aquí estoy. Aquí estoy, quiero que me ayudes, quiero que me transformes, quiero que me enseñes, quiero que me hables, y permite que lo haga. Y cuando te dé una guía, da el paso de lo que te está apuntando. Y te va a apuntar un siguiente paso, da el siguiente paso. Algunos pasos son difíciles, no tan fáciles. Tal vez vas a tener que confesar algo de tu vida. Pero cuando des el paso, vas a estar seguro que es Dios guiándote. Y entonces vas a empezar a ver la transformación. Ahora, puedes hacerte el sordo y no disfrutar de la llave de la gracia de Dios que te abre la puerta para que experimentes todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús. La gracia es la llave y Dios la da a los humildes. Ahora, quiero cerrar con esto. Piensa un poco. ¿Qué pasaría si tú empezaras a buscar a Dios de una manera diferente? Tal vez a como lo estabas haciendo hoy. Y te empiezas a humillar delante de Él y a decirle: Dios, en realidad aquí estoy. Todas mis fallas, quiero que me ayudes, quiero que trabajes en mí. Me enojo mucho, miento mucho. O no sé, ¿con qué estás lidiando? Posiblemente. Y empezar a ver una transformación en ti. Y empezar a ver más amor. Y empezar a ver más paz, más paciencia, más bondad, más misericordia, más dominio propio. ¿Qué pasaría si eso empezara a cambiar en tu vida? ¿Cómo afectaría tu familia? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué impacto habría en tu familia? ¿Qué impacto habría en la relación con tu cónyuge si hubiera más amor? Más paciencia. ¿Qué impacto habría en tu relación con tus hijos? O ustedes hijos con sus padres. O en el lugar donde trabajas. O en el lugar donde estudias. La gente vería lo que Dios está haciendo en ti. Y eso es cuando Jesús dijo: ustedes son la sal y la luz de este mundo. Eso es lo que seríamos. ¿Qué tal si terminamos aquí? Oramos, le pedimos a Dios que en su gracia nos enseñe a cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Les parece? Oramos. Señor, queremos esta noche venir delante de ti y de darte las gracias porque nos has dado todas las bendiciones en Cristo Jesús. Y ahí están para nosotros. Y queremos tenerlas, queremos obtenerlas, queremos disfrutarlas como tú lo pensaste que sucediera. Quisiéramos, Dios, pedirte que nos libres en verdad, darnos alertas, lo que sea, pero líbranos de caer en un legalismo en nuestras vidas, de parecernos a ese fariseo. Y te pedimos, Señor,
que nuestro corazón lo puedas trabajar de tal forma que sea como el de ese publicano que estaba ahí, humillado delante de ti, Señor. Te pido, Dios, que el fruto del Espíritu puede estar en cada uno de nosotros, que abunde, no hay límite, no hay ley. Que el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, todas ellas se manifiesten en nuestras vidas. Glorifícate en eso, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.